Bueno, para poder ver el tema de los metrados de un proyecto, obviamente que el proyecto no se compone de una sola disciplina, se va a componer de varias disciplinas como tal. Nosotros hemos empezado con lo que vendría a ser estructura, luego hemos pasado a la arquitectura y así sucesivamente con el tema de las instalaciones. Incluso habíamos generado lo que vendría a ser el encofrado y todas esas cosas, ¿no? Pero al final nosotros necesitamos consolidar toda la información. Claro que nosotros sí podríamos generar tablas o metrados respecto a cada disciplina, ¿no? Para eso nosotros tendríamos que hacerlo en el archivo que hemos estado desarrollando. Y en este caso lo voy a hacer, voy a crear un nuevo proyecto, pero en este caso para poder generar un federado, ¿no? Recuerden lo que les había mencionado en su determinado tiempo, que el federado se compone por vínculos y estos vínculos vendrían a ser nuestros modelos que hemos colocado, ¿no? Que hemos estado desarrollando. Bien, entonces para eso me he venido aquí al inicio, nos vamos aquí a modelos, nuevo, y en este caso voy a utilizar la plantilla de construcción, ¿no? Si ustedes tienen la versión 2025 lo van a encontrar, ¿no? Plantilla de construcción. Bien, entonces le vamos a dar ahí donde dice nuevo proyecto y lo abrimos. Nuevo, aceptar. Listo, entonces cuando nosotros ya lo hemos abierto, entonces nos vamos a los alzados directamente y aquí solamente me voy a quedar con el nivel cero, ¿no? El que dice nivel uno, ¿no? Pero este valor es lo que a mí me interesa. El resto de niveles que vienen con la plantilla lo borramos. Bien, ahí nos quedamos así. Listo, entonces ya vamos a tener lo que vendría a ser el emplazamiento y el nivel uno. Por cierto, este emplazamiento, esta vista de emplazamiento nos sirve porque es una vista general de nuestro proyecto. Si nosotros presionamos las teclas VR, vamos a darnos cuenta de que el rango de vista en la parte superior e inferior es bastante considerable, ¿no? En una altura de, vamos a colocarlo en metros para que puedan ver. Nos vamos aquí a longitud y vamos a colocarle en unidades metros. Listo. Nuevamente VR y podemos ver que tiene 10 metros de elevación, ¿no? Esto también lo podríamos aumentar incluso, porque normalmente son de 100 metros y por aquí abajo son de 10 metros. ¿M? Entonces, la idea es poder ver de manera general nuestro proyecto. Bien, este es respecto al emplazamiento. En algunas otras plantillas lo vamos a encontrar como site o el sitio. Bueno, entonces aquí vamos a agregar lo que vendría a ser nuestro vínculo. Para eso abrimos un 3D. Bien, aquí en la casita. Un 3D por defecto. Y me voy aquí donde dice insertar y vamos a vincular nuestros bloques, nuestros modelos. Bien, nos vamos aquí al escritorio y vamos a empezar con la estructura. Aunque el orden no tiene nada que ver, bien, pero vamos a empezar de manera ordenada. Estructuras, vamos aquí a bloques, abrimos y bueno, seleccionamos y vamos a colocarle acá por coordenadas compartidas. Bien, y le vamos a dar a abrir.
Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es hacer invisible lo que vendría a ser la armadura porque es bastante lento el manejo. Bien, entonces VV y aquí armadura lo vamos a deshabilitar. Listo, ya está. Entonces no nos olvidemos por favor que estos vínculos de momento no tienen coordenadas. Ya voy a preparar ahí esto, lo que vendría a ser nuestras coordenadas en el civil. Si alguien de repente tiene puntos topográficos, sería genial que me lo pueda pasar para poder esto imitar esa topografía. ¿Ya? Si no, bueno, pues ya lo hacemos así, algo referencial nada más. Bien, entonces por acá seleccionamos y le vamos a decir adquirir sistema de coordenadas. Bien, lo vamos a dejar así. Recordemos que así está en todo. Bien, entonces reconciliamos. Y obviamente que si nosotros vemos las coordenadas de este proyecto van a estar en 0, 0, ¿no? Esa es la coordenada de momento, no la hemos modificado para nada. Listo. Entonces, así tendríamos que integrar la arquitectura. Bien, también lo voy a colocar, ¿ya? Vamos a colocarlo, vincular Revit, nos vamos aquí a la carpeta de arquitectura. Bien, sería esta de acá y por coordenadas compartidas, abrir. Bueno, entonces vamos a darle cerrar. Y aquí ya tendríamos lo que vendría a ser la estructura y la arquitectura. Bien, entonces vamos a colocarle un poco de sombras y ahí está, ¿no? He presionado las teclas SD y ya lo tenemos, ¿no? Y de la misma manera tendríamos que hacer también con las instalaciones. Vamos a hacer, voy a colocar el de DASI porque es un poco menos pesado. Bien, entonces vamos a insertar nuevamente. Podemos encontrarlo acá también. Y ahí tenemos la pestaña gestionar vínculos. Entonces en esta versión de Revit, bueno, pues acá vamos a añadir nuevos archivos. Vamos a decirle Revit y nuevamente pues buscamos el archivo. Bien, entonces seleccionamos y ahí está la carpeta. Por coordenadas compartidas, abrir nuevamente. Bien, nuevamente le damos cerrar y nuevamente X. ¿Qué significa tipo de referencia? Solapamiento, para aquellos que se están preguntando. Solapamiento quiere decir que solamente se va a integrar este archivo, ¿no? Para que puedan entenderlo mejor. Nos vamos a ir a arquitectura aquí. En arquitectura, si yo le coloco solapamiento, solamente se van a agregar, se van a insertar en este archivo, en este de acá, todos los elementos que le pertenecen al archivo arquitectura. Si nosotros utilizáramos el tipo de referencia enlace en este archivo, no solamente estaríamos agregando elementos que forman parte de ese archivo de arquitectura, sino también los vínculos. ¿Nosotros tenemos vínculos en el modelo de arquitectura? Claro que sí. ¿Cuáles son los vínculos? Bien puede ser estructura, bien puede que se hayan integrado las instalaciones, pero seguro, seguro, el archivo de estructura está allí. ¿Por qué?
porque en base a la estructura nosotros empezamos a colocar los acabados, los niveles de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces si nosotros le colocamos enlace, prácticamente aquí en este archivo, vamos a integrar elementos propios de este archivo, que es arquitectura, y también lo que vendría a ser el vínculo de estructura. Bien, entonces, recomendación, ingeniero, entonces, ¿cuál uso? Esto que dice enlace no lo utilicen, y mucho menos en proyectos reales. Cuando nosotros utilizamos emplazamiento, el vínculo, si ya está integrado acá como un archivo propio, ¿no? Nosotros hemos integrado primero estructura, se colocó estructura. Integré arquitectura y me salió un mensaje. Ojo que tú tienes este vínculo ya integrado propio en tu modelo. Entonces va a ser invisible. Entonces eso es lo que nosotros logramos utilizando solapamiento, que viene como defecto. Bien, por defecto viene así. Bueno, nuevamente vamos a ver el mensajito o eliminar el que dice data para que puedan ver. Bien, ahí está. Nuevamente voy a darle añadir, Revit. Nuevamente seleccionamos por coordenadas compartidas, abrir. Este mensajito que va a salir a continuación tiene que ver con esto, ¿no? De solapamiento. Los siguientes vínculos anidados quiere decir que existe un vínculo dentro del archivo de data, de DASI. Bien, y ahí bueno, no solamente hay uno, ¿no? Sino hay varios. Dice, estos vínculos no van a ser visibles porque pueda que estén existiendo aquí en el modelo. Bien, y efectivamente, ¿no? El de arquitectura existe, por esa razón es que ya no lo vamos a visualizar. Ingeniero, y todo lo demás de acá, ¿por qué no lo estamos viendo? Porque en este archivo también se ha utilizado el tipo de referencia solapamiento, ¿no? Se solapa solamente lo que aún no existe. Bien, ahí está. Si ya existe, lo ignora y lo hace invisible, que es lo que nos está diciendo acá. Entonces ya le vamos a dar cerrar y la arquitectura que está aquí dentro de este archivo de data queda ignorado, queda invisible porque ya está acá visible, ¿no? Ya está integrado. Eso es lo que nos está tratando de decir Revit. Bien, ahí le damos cerrar y ahí lo tenemos nuevamente, ¿no? Listo. Entonces, así tendríamos que ir haciendo con cada una de las instalaciones o disciplinas que nosotros tengamos en el proyecto. Bien, entonces aquí voy a guardar mi archivo. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es eliminar, ¿no? El- lo de instalaciones. Solamente nos quedamos con estructura y arquitectura para no hacerlo tan pesado. Entonces, me voy aquí a gestionar. Puede estar aquí en la cinta de herramientas dentro de la pestaña gestionar. También puede estar acá
dentro del navegador de proyectos y lo tenemos acá en la parte final. Ya, entonces clic derecho, gestionar vínculos y nuevamente lo vamos a tener allí. Bien, entonces seleccionamos y vamos a eliminar. Bueno, a ver, disculpen. Y ahora sí vamos a guardar el proyecto, ¿bien? Entonces sería de darle aquí donde dice archivo. Vamos a guardar como. Y aquí nos vamos a proyecto. Bien. Y en este caso, para poder explicarles algo, vamos a irnos a la ACC para que ustedes puedan ver un proyecto real, cómo es que nosotros hacemos una estructura.
Bueno, ya está cargando la página. Ya, a ver un momento, de repente puede estar fallando el Autodesk Construction Cloud. Míreme, este es un proyecto. Este es el código en el cual se le ha catalogado. Bien, entonces esta es la estructura, el Command Data Environment, y vamos a ver lo que nosotros tenemos. Bien, recuerden que este es nuestro Command Data Environment, nuestro entorno común de datos, donde se va a centralizar toda la información, planos, modelos, documentos, fichas técnicas, etcétera, 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 ¿no? Aquí dentro debe estar todo lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces, nosotros acá tenemos los modelos BIM, tenemos archivos CAD, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un proyecto real, si nosotros ya estuviéramos en la etapa de ejecución, más o menos este sería la estructura, ¿no? Y es el que utilizan en todos los tipos de proyectos a nivel nacional en el Perú. Bien, entonces aquí donde dice para el campo, quiere decir que es un control, una gestión que se hace en el campo. Bien, entonces aquí tenemos esto de para el campo y ahí está todo lo que tiene que ver con la obra, ¿no? Esto es cuando nosotros ya estamos dentro de la ejecución, pero va a haber otros escenarios, obviamente, ¿no? Supongamos que estamos en el diseño y en diseño, bueno, pues nosotros tendríamos esto de acá, archivos de proyecto. Ojo que con archivos de proyecto se alimenta para el campo, pero obviamente esto tiene que ver con cada empresa, cómo lo va a gestionar, y eso ya depende bastante de la experiencia uno que pueda tener, ¿no? En la ejecución de proyectos. Dentro de archivos de proyecto nosotros vamos a encontrarnos justamente con los modelos BIM, ¿no? También tenemos Naviswork o modelos de Naviswork porque estos son utilizados para la coordinación. Y ahí tenemos algunas otras carpetas que básicamente son entregables, ¿no? Dentro del contrato es el cliente pide entregas, ¿no? Yo te estoy pagando para que me puedas entregar modelos BIM, modelos en Naviswork, lo que tendría ser fase de operación y mantenimiento, que es COBI, ¿no? Esto de aquí está relacionado a OpenBIM, renders y video, y los planos en CAD, ¿no? Entonces, a nosotros no nos piden que les demos planos en Revit, ¿no? Esos planos son exportados en PDF y en DWG, así los pide el cliente. Pero va a depender bastante de lo que el cliente quiera, ¿no? COVID, revisto y algunos otros documentos adicionales. Lo que nosotros estamos haciendo, desarrollando, está aquí donde dice modelos BIM. Y estamos haciendo la fase de diseño prácticamente. Diseño o compatibilidad de planos. En una fase de esta manera, nosotros todavía no podemos generar lo que vendría a ser modelos de Naviswork. ¿Por qué razón? Porque estos modelos de Naviswork se van a hacer cuando nosotros ya estamos en pleno proceso de ejecución del proyecto, de las partidas. Bien, entonces ahí nosotros tenemos que ir 1 o 2 semanas más adelante del campo, de lo que se está ejecutando real, para poder hacer alertas tempranas, ¿no? De posibles incompatibilidades o problemas que puedan haber, ¿no? Para que se pueda hacer su pronta verificación y nuevamente se pueda de repente elegir alguna otra forma o un modo de diseño distinto para poder resolver esos problemas que puedan existir en la obra. Bien, y así todo lo demás, ¿no? Para poder llegar a la etapa de COVID, nosotros tenemos que estar en un escenario de un proyecto de cierre ASBIL. Quiere decir que el proyecto ya finalizó, ya se construyó, ya sabemos qué elementos o los elementos donde fue que se ubicaron, si de repente tuvieron algún tipo de variación en sus dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera.
cuando nosotros ya llegamos a ese escenario de cierre de proyecto, entonces nosotros ya podemos hacer lo que tendría que ser la fase de COVID, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros tenemos que estructurar nuestro entorno común de datos, siempre teniendo en cuenta las fases de un proyecto, el ciclo de proyecto, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí a modelos BIM, nuevamente nos vamos a encontrar con carpetas, ingeniero, demasiadas carpetas. Sí, son demasiadas carpetas, pero créanme que esto es bastante importante poder tenerlo de esta manera. ¿Por qué razón? Por el tema de los accesos. Nosotros no podemos dar acceso a lo que nosotros estamos desarrollando, porque a nosotros nos están pagando para poder desarrollarlo. Y esta información no nos pertenece a nosotros. Nosotros solamente estamos gestionando, ¿no? O sea, estamos gestionando lo que el cliente necesita, y ese dinero, bueno, como nos están pagando, bueno, pues le pertenece propiamente al cliente. Por esa razón es que existen los accesos, y nosotros como tal tenemos que colocar contenedores de información para que cada profesional o cada persona que esté participando en el proyecto solamente tenga acceso a lo que le compete, no a todo nuestro proyecto, porque si no estaríamos siendo vulnerables a cualquier tipo de acción, ¿no? Entonces, incluso dentro de los contratos donde se utiliza metodología BIM, son bastante confidenciales, ¿no? Y está dentro del contrato de que se mantenga así. Entonces, miren, dentro de modelos BIM vamos a tener justamente el desarrollo de cada una de las disciplinas. Si te das cuenta, aquí no tenemos una carpeta que diga proyecto, ¿no? Donde va a envolver todo lo que tendría que ser nuestra disciplina. Lo tenemos por separados. Inclusive, si nosotros no vamos a una carpeta de estructura, nuevamente volvemos a seguir viendo esta jerarquía de carpetas. Sitio, ya les había explicado que tiene que ver con el entorno general en la fase o en la especialidad que le compete. A nivel de estructura, el sitio de repente podría ser cerco perimétrico, patios, plataformas, veredas. Eso respecto a lo que tendría que ser la estructura, ¿no? De repente escaleras que conectan a unos pabellones, de repente algunos tanques elevados, tanques sépticos, etcétera, etcétera. Todo respecto a estructura. Luego tenemos MBRs, que así es denominado en colegios, ¿no? Que básicamente son bloques o pabellones o aulas. Entonces, si nosotros nuevamente nos vamos allí, nuevamente vamos a ver varios modelos, ¿no? Quiere decir que cada uno de estos son un bloquecito. Por más pequeño que pueda ser un proyecto, siempre es importante tenerlo de esta manera, archivo por archivo, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a nuestro proyecto, bien, ahí está. Nosotros hemos abierto estructura, hemos abierto arquitectura. Bien, entonces también tendríamos que tener un federado, ¿ya? Nuevamente vamos por acá. Aquí tenemos un federado, pero de la disciplina de estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí van a estar todos los bloquecitos a nivel de estructura, ¿no? Uno general. Y recuerden lo que les había mencionado. Federado quiere decir vínculos, ¿no? Ningún elemento es propio del archivo. En sitio sí vamos a encontrar elementos propios, y también vamos a encontrar vínculos, ¿no? Que es totalmente distinto. Como yo estoy diciendo que este es mi federado, entonces no debería tener algo propio aquí. ¿A qué me refiero con algo propio? Que yo de repente tenga un muro allí. Esto ya no es un federado. Un federado se conforma por vínculos. Bien, esto de aquí debería ser sitio de repente. Bien, ahí está. Entonces, este federado es general de todo el proyecto. ¿Por qué razón? Porque yo estoy integrando aquí disciplina 1, que es estructura, disciplina 2, que es arquitectura, y así con el número de disciplinas que pueda tener yo en este proyecto o en este archivo. Bien, pero como son diferentes disciplinas, este es el federado general. Bien, porque ya no es uno propio de una especialidad, ya se están integrando varios. Entonces, si nosotros nos vamos aquí al escenario real, vamos a darnos cuenta de que por acá tenemos el federado de todo, absolutamente de todas las disciplinas, ¿no?
¿Y cuál vendría a ser o cómo se integra aquí? Simple. Nos vamos nuevamente a estructura y lo que se integra dentro de este federado general vendría a ser justamente este federado. Dentro del federado de estructura van a estar todos los vínculos de bloques, complementos y el sitio. Estos tres, en uno solo pero como vínculos. ¿Y por qué razón como vínculo, ingeniero? Porque los vínculos tienen son más fáciles de poder controlar, ¿no? El movimiento es más. Si nosotros lo tuviéramos como elementos propios, esto es bastante pesado de poder manejarlo. Bien, es bastantísimo pesado de manejarlo. Bien, entonces, ya con eso de repente, ahora sí voy a guardar el proyecto. Vamos a guardarlo, proyecto. Y bueno, voy a copiar ahí ese código para que ya se quede guardado. Y acá le voy a colocar el nombre que les acabo de decir, ¿no? Que este es un federado general. Listo, federado general. Bien, entonces acá de repente en lugar de XX le voy a colocar ZZ. Todos mis federados van a tener el código ZZ. Bien, y esto de acá ya no lo vamos a colocar. Listo. Y acá en disciplina le voy a colocar general. Así una general, de repente así. Bien, así, de general. Porque aquí ya está integrado todas las disciplinas. Bien, entonces ya aquí podemos... Ah, disculpen, acá ya tenían archivos creados. Pero bueno, ignoremos que esto no existe, ¿ya? Yo pensé que estaba vacío la carpeta, pero no. Entonces vamos a darle guardar. Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar con las tablas, ¿bien? Entonces, miren, aquí ya por defecto vienen tablas en la plantilla, pero las vamos a eliminar. Bien, suprimimos y ya está. Ingeniero, ¿hay alguna forma de que yo pueda tener aquí tablas de metrado de manera automática? Y hasta cierto punto esto sí se puede generar, ¿no? A través de un add-in nosotros podemos decir que me cree tablas y de manera masiva, ¿no? No solamente tabla por tabla, porque es lo normal que nosotros lo hagamos así, si lo vamos a hacer nosotros. Pero ya con programación, nosotros podemos acelerar este paso. Pero bueno, pues la idea es que el día de hoy podamos hacerlo así manual y ya la siguiente semana ya lo vemos un poco más automatizado, ¿bien? Entonces, estas clases de repente les pueda servir a ustedes para que puedan tener algunas ideas y de repente puedan hacer algunas mejoras quizás. Bien, entonces miren, vamos a empezar con la clase ahora sí de metrados. Entonces miren, lo tenemos como en calidad de vínculos. Bien, lo primero que yo tengo que hacer acá es que yo debo tener en cuenta que deben estar coincidiendo parámetros. Bien, parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que estar mentalizado que en cada una de mis disciplinas he integrado parámetros que me van a servir para cada una de las etapas. Ahora, en la etapa que yo estoy, que nosotros nos encontramos, quisiera extraer metrados de mi proyecto. Entonces, si yo ya estoy en esa etapa, yo ya puedo pensar y puedo decir, ok, entonces a mis modelos tengo que integrarle parámetros. Bien, entonces, ¿por qué parámetros? Porque dentro de los parámetros nosotros vamos a poder almacenar información. Bien, así. Pero recuerden que en Revit existen parámetros de proyecto, parámetros compartidos y parámetros globales. Son tres tipos de parámetros. Bien, parámetros de proyecto, recordemos, vamos a refrescar las ideas. Parámetro de proyecto son parámetros propios de un proyecto, de uno solo. Bien, si yo creo aquí parámetros de proyecto, solamente van a servir para este proyecto.
Muy distinto es el parámetro compartido. Parámetros compartidos, nosotros vamos a poder almacenar esos parámetros en una base de datos, ¿no? Que tiene por extensión txt. Y esos parámetros, como son compartidos, los vamos a poder reutilizar no en uno, sino en diferentes proyectos, que esa es la idea. Y parámetros globales son parámetros de tipo temporales, ¿bien? De manera temporal nada más. Cuando nosotros queramos hacer algo in situ, ¿bien? Que forma parte de un proyecto y no tiene tanta relevancia. ¿Bien? No van a estar en tablas de planificación, no van a estar en planos, ¿bien? Solamente nos van a servir para poder acelerar de repente nuestro flujo de trabajo. Pero parámetros de proyecto y parámetros compartidos sí tienen un gran impacto en un proyecto. ¿Cuál deberíamos utilizar? En todo momento nosotros tenemos que utilizar parámetros compartidos y mucho más si nosotros estamos trabajando en un proyecto colaborativo. Si nosotros trabajamos en trabajo colaborativo, entonces sí o sí tenemos que crear todo como parámetros compartidos. Bien, entonces de momento estos vínculos no tienen parámetros compartidos, ¿no? Si lo tienen, bueno, son escasos la información que tiene. Entonces lo que yo voy a hacer es pensar en qué es lo que va a contener mi tablita, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito de información para poder generar mi tabla, ¿no? Y hay diferentes formatos, ¿no?, que nosotros podríamos utilizar para poder hacer nuestra tablita. Voy a colocar acá una tabla referencial, obviamente. Cada uno de nosotros de repente manejamos diferentes maneras, ¿ya? Me voy a centrar en el resumen. Es algo que ya les había mostrado. Bien, ahí está. Entonces, miren, este es un metrado y este es un resumen, básicamente. Entonces aquí tenemos el ítem o el código, la descripción o la partida. Tenemos la unidad, tenemos el metrado y todo lo que está por acá ya esto va a depender de lo que nosotros queremos transmitir. Bien, pero lo esencial es esto de acá, ¿no? No debe faltar el ítem, no debe faltar la descripción o partida y tampoco debe faltar la unidad. Bien, y obviamente que el metrado tampoco, ¿no? Eso es indispensable. Luego podemos aumentar más, ¿no? Como este es un resumen, con eso es suficiente. Pero si fuese detallado, aquí nosotros de repente también podríamos incluir longitud, ancho y altura, ¿no? O de repente también cantidad. Eso ya va a depender básicamente de lo que nosotros queramos dar a entender o queramos transmitir. Bien, entonces el ítem nosotros sí lo tenemos, ¿no? Hemos utilizado código montaje y tenemos ahí nuestro ítem, nuestro código de montaje exactamente. La partida lo tenemos como descripción de montaje. Esos dos ya los tenemos. Unidad puede que sí, puede que no, ¿no? Entonces ya va a depender si nosotros hemos creado el parámetro compartido. Y el metrado tiene que ver si es longitud, si es un metro, si es kilogramos, si es unidad, ¿no? Va a depender básicamente de su unidad, ¿no? Metrado, perdón, 7, que son 7 unidades. Acá, metrado, cantidad, 284, que son metros, ¿no? Va a depender bastante de su unidad. Bien, entonces nosotros vamos a hacer este enfoque y de repente también podemos hacerlo algo detallado. Bien, entonces vamos a empezar. Para eso yo necesito asegurarme de que esos parámetros existan. Y si no existen, los creamos, ¿no? Entonces vamos a crear nuestra tablita. Bien, podemos crearlo a partir de vista. Y aquí tenemos la tabla de planificación. Pero también lo tenemos acá disponible, clic derecho en el navegador de proyectos. Vamos aquí donde dice nueva tabla de planificación, esta primera opción, que vendría a ser esta de acá. Normalmente utilizamos tablas de planificación. Ya cuando nosotros tenemos el acceso restringido
a algún parámetro, entonces ya utilizamos cómputo de materiales, ¿no? Pero muy poco lo recomiendo esta opción. De preferencia tener tablas de planificación slash cantidades. Bien, casi siempre tenemos que crearlo así. Entonces ahí seleccionamos y ahí primero que nada nos está pidiendo que nosotros le demos la categoría. Bien, tenemos diferentes opciones. Obviamente que aquí van a estar todas las categorías que existen dentro de Revit. Recuerden que las categorías no las podemos eliminar, tampoco podemos aumentar. Son las mismas siempre. Pero bueno, pues ese que dice multicategoría va a integrar todas las categorías posibles. El número de parámetros es bastante reducido y por lo general se trabaja con parámetros creados, parámetros compartidos. Bien, entonces, pero cuando nosotros trabajamos por cada una de las categorías, esta información puede ser más, ¿no? Puede ser mucho más. Entonces, no es lo mismo la categoría multicategoría, que si bien es cierto integra todas las categorías, pero tenemos la limitación de que no vamos a tener acceso a todos los parámetros, porque una escalera no tiene de repente el parámetro longitud, ¿no? El muro sí lo tiene, pero como la escalera no tiene el parámetro longitud, entonces el muro tampoco va a tener la longitud. Así de sencillo. Básicamente, si nosotros utilizamos multicategoría, todos los elementos o todas las categorías que vamos a integrar aquí en nuestra tabla van a tener que tener acceso a ese parámetro. Por esa razón es que es bastante reducido los parámetros disponibles, porque en cada uno de los elementos tiene que coincidir. Bien, muy distinto cuando ya lo tenemos por categoría, por único, no nada más. Obviamente que aparato sanitario no va a tener el parámetro longitud, lo va a tener muro, lo va a tener las vigas, lo va a tener también las barandillas. Por ejemplo, en las barandillas no podría yo pretender que va a haber área. El área va a tener el muro, el suelo, cimentación estructural, ¿no? La escalera tampoco va a tener el parámetro área. Bien, entonces siempre tener en consideración eso. Por esa razón, por esa misma razón es que nosotros empezamos a decidir cuáles van a ser las categorías con el que nosotros vamos a modelar. Ingeniero, ¿con qué modelo mi zapata? Entonces ahí nosotros ya nos damos una idea, pensamos, decimos, a ver, yo necesito una categoría donde yo pueda colocarle, si estoy en estructura, debe permitirme crearle a cero, debe permitirme tener su parámetro volumen, debe permitirme colocarle materiales, ¿no? Así, entonces, si todo eso está cumpliendo, entonces lo decidimos. No decidimos por así, ¿no? Siempre tiene un propósito. Entonces vamos a empezar de repente con los elementos verticales que son las columnas y las placas. Bien, entonces recordemos que aquí se le conoce como pilar estructural. Lo podemos escribir o lo podemos buscar acá. Y ahí está, ahí lo tenemos, pilares estructurales. Recuerden que hay una gran diferencia entre pilares, porque este es arquitectónico y este sí es estructural, porque dice la palabra clave estructurales. En la parte superior le podemos dar un nombre a nuestra tabla. Si nosotros no colocamos nada acá, es este el nombre que va a tener por defecto. Siempre va a decir lo mismo hasta este punto. Luego va a depender de la categoría que tú estés utilizando. Como hemos elegido aquí pilares estructurales, por eso lo estamos viendo así, ¿no? Si yo elijo ahí niveles, se colocan niveles. Bien, entonces, luego de eso, esto de acá lo vamos a dejar allí, no tenemos por qué moverlo. Y aquí nos dice fase, ¿no? Las fases van a estar aquí dentro de las propiedades. De repente la semana que viene ya lo podemos ver. Pero nosotros vamos a utilizar una fase que nosotros conozcamos. ¿Cuál vendría a ser esa fase? Bien, entonces la fase de repente podría ser la fase 3. Bien, ahí está, fase 3.
Y ahí le vamos a dar a aceptar. Cuando nosotros le vamos a dar a aceptar, que por cierto acá también aparecen los filtros. Como yo estoy pensando en mi estructura, entonces es suficiente con haber marcado estructura y ahí me van a aparecer todos mis categorías que le competen a esa disciplina. Yo ya lo marqué, ¿no? Hemos elegido aquí pilar estructural. Le vamos a dar a aceptar. Y por acá ya tenemos esta ventanita. En esta ventanita nosotros vamos a poder, en la primera pestañita dice campos. Tenemos que seguir este orden. Primero campos, luego filtros, luego clasificación, luego formato y luego apariencia. Ese es el orden correcto. Vamos a empezar por campo. ¿Qué va aquí en campo? Campo es igual a parámetro. ¿Qué parámetros necesitamos? Yo de repente necesito, ya aquí en mi cabeza me voy a imaginar una tabla, un formato de metrados. Entonces yo de repente le puedo decir que voy a necesitar el código de montaje. Bien, vamos a colocar aquí un código de montaje, ahí está. Tiene que ver con el ítem. Luego de repente yo necesito la descripción de montaje. Perfecto. Tengo aquí mi partida o mi ítem. Tengo aquí mi descripción o mi partida. Bien. Es importante dentro de los modelos BIM incluir el ID de elemento. Entonces vamos a ver si existe el ID de elemento. No existe el ID de elemento, pero en Revit sí se nos muestra el ID de elemento. Entonces este de repente podría ser o podría formar parte de un parámetro compartido, que nosotros creemos ese parámetro y mediante programación poderle asignar su ID real, ¿no? Poder transmitirle el ID real. Entonces lo vamos a dejar pendiente. Ya vamos a sacar acá un bloc de notas. Entonces ahí vamos a agregar un ID de elemento. Bien, ahí está, ID de elemento. Ese es el parámetro que necesitamos para los metrados. Listo, a ver, ¿qué más podríamos agregar acá? Nos está faltando quizás a qué zona o a qué ambiente pertenece, ¿no? Y de repente quiero saber a qué zonas porque ya estoy pensando en lo que debería ser sectorizaciones. Entonces vamos a buscar si hay ambiente y ya de paso les digo que no existe ese parámetro por defecto. Tampoco existe la palabra o el parámetro zona, o tampoco lugar. Bien, entonces de repente lo más probable es que vamos a tener que crear un parámetro llamado ambiente. También de repente yo necesitaría saber cuál es mi cantidad o cuál es mi metrado en mi nivel 1, en mi ambiente aula de mi nivel 1, cuántos metros cúbicos tengo de placas, cuántos metros cúbicos tengo de columnas, ¿no? De esa manera nosotros podemos tener un mejor control o mejor gestión en obra, ¿no? Para los materiales que tengo que hacer cada semana y todo lo demás. Entonces yo de repente aquí le puedo colocar también que vamos a necesitar el parámetro nivel. Bien, ahí está. Nivel tampoco lo tenemos por acá. Sí tenemos uno que se llama nivel, pero esto tiene que ver con nuestros niveles que creamos. Bien. Pero estos niveles solamente van a tener esa referencia que nosotros hemos ido colocando. 4.20, 6.10. Yo de repente quisiera colocarle piso 1, piso 2, piso 3. Así. Bien, y para eso tendríamos que crearlo. Luego de repente aquí tengo que decidir cuál va a ser mi metrado, cómo lo voy a calcular. Yo necesito obtener el volumen, ¿no? Como estoy en la especialidad de estructura, yo no necesito saber el área del pilar, no necesito saber su longitud. Lo que yo básicamente necesito es saber la cantidad, el concreto, cuánto de volumen tengo yo por placa o por columna. Entonces aquí yo tendría que colocar el parámetro volumen, que sí existe, bien, metros cúbicos. Bien, me va a calcular automáticamente su largo, su ancho y su altura. Bien, ya está el volumen. Y finalmente
eh, bueno, eso sería todo para lo que vendría a ser mis pilares. Entonces, estos de acá, estos campos, se van a estar agregando a mi tablita. Va a aparecer mi código montaje y me va a listar toda su información. Mi descripción, toda su información y de cada uno de los elementos que se va a componer por cada una de las filas, vamos a tener su volumen. Bien, ahí está. Pasamos a la siguiente tablita, pero antes de, como estos son archivos vinculados, yo de repente aquí voy a desplegar la lista y le voy a decir que de los vínculos, a ver, vamos a verificarlo, no me sale, entonces yo tendría que incluir los vínculos, incluir elementos de vínculos, porque si yo no lo marco, entonces no me va a leer nada, ¿no? Me lo va a ignorar. Como yo no tengo nada propio en este archivo, entonces prácticamente mi tabla me va a salir vacía. Bien, entonces yo le voy a dar allí, lo marco para que ya ahora sí se enfoque en los elementos vinculados. Bien, ya lo voy a empezar a detectar. Despliego la lista, colocamos aquí vínculos y acá voy a buscar lo que vendría a ser el parámetro nombre del archivo. Bien, ¿para qué sirve este parámetro? Este parámetro de aquí nos va a servir para que en el caso de que nosotros tengamos bastantes bloquecitos, podamos saber a qué archivo pertenece. Básicamente de eso se trata. Como nosotros hemos generado un solo bloque, entonces va a decir el nombre del archivo, que es este de acá, ¿no? Respectivamente, ¿no? Va a salir ese TL en nosotros. Pero bueno, lo vamos a incluir porque también es importante. Bien, ya con eso sería suficiente. Bien, entonces nuevamente me voy aquí donde dice pilares. Ingeniero, ¿y aquí no puedes elegir una categoría distinta? No se puede. Bien, tiene que ser categoría por categoría. Listo, ahora sí vamos a pasar a filtros. Y dentro de filtros, ¿qué quiere decir filtro? En esta tabla, si nosotros lo dejamos así tal cual, vamos a tener una lista enorme. Entonces vamos a ponerlo a prueba. Si no le colocamos filtro, no va a tener esto una restricción como tal. Y ahí tenemos toda la información, ¿ven? Entonces vamos a desplazar lo que tendría que ser el ancho de nuestras columnas. Ahí está. Fíjate que tiene el mismo nombre que viene por defecto. Esto lo podemos cambiar. Bien, le podemos cambiar aquí el nombre directamente. También lo podemos hacer acá. O desde aquí también lo podemos cambiar, como ustedes gusten. Bien, entonces yo lo voy a cambiar acá. Pero antes de cambiarlo, yo de repente quiero hacer un membrete, ¿no? Algo así, el rótulo. Esto es lo que sí o sí tenemos que también crear. Entonces, ahí voy a seleccionarlo y voy a insertar, a ver,